Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a por la última de las explicaciones del curso. Esto es lo único que nos ha quedado en esta etapa de confinamiento. Me refiero a la última cuestión 4b, es decir, una cuestión gramatical y que, bueno, pues a través de este vídeo pretendo que comprendáis. El enunciado 4b, el último que queda y que va a aparecer en el próximo examen, eh, puede llevar como enunciado el siguiente. Explique o comente dos rasgos que expresen subjetividad, aquí lo tenéis, u objetividad, presentes en el texto. O sea, se nos pide que localicemos, identifiquemos dos rasgos, dos características que expresen objetividad por parte del autor o bien subjetividad por parte del autor en el texto del examen. No voy a leer, evidentemente, las definiciones de objetividad y de subjetividad porque creo que eso lo sabéis perfectamente, ¿no? Vamos a ver primero, aquí tenéis una tabla en la que tenéis enumeradas una serie de características que los autores usan para tratar de lograr ser lo más objetivos posibles, ¿vale? Aquí tenéis los rasgos de objetividad. Fijaos que se os piden dos. Aquí tenéis bastantes. Por lo tanto, con que localicéis dos es más que suficiente, ¿vale? Bien. A la hora de buscar ser objetivos, se pueden usar un determinado tipo de oraciones. ¿Cómo podemos buscar la objetividad? A través de oraciones enunciativas. Ese es el primer rasgo. También se puede buscar la objetividad utilizando oraciones interrogativas, pero que tengan una finalidad didáctica, o sea, que busquen enseñar al lector, al espectador, al destinatario, ¿vale? Al receptor. Aquí tenéis un ejemplo. ¿De dónde proviene el ATP? Como veremos en el próximo capítulo, el ATP proviene, digamos, o sea, esa especie como de definición, tratando de ser lo más imparcial posible, es un rasgo de objetividad a través de esa pregunta. El siguiente rasgo es mucho más claro, a través del uso de oraciones impersonales o pasivas reflejas. Por lo tanto, necesitamos el empleo de un pronombre, el pronombre se, ¿no? El se que indica impersonalidad. Bien, y por último, se puede buscar la objetividad a través de las formas no personales de los verbos. Es decir, el infinitivo, el gerundio o el participio. Ejemplos, es posible obtener, ahí tenéis un infinitivo, o introduciendo, ahí tenemos un gerundio. Otros rasgos son las llamadas nominalizaciones. ¿Qué es nominalizar? Es decir, convertir algo, un tipo de palabra, un verbo, un adjetivo, un adverbio, en un nombre, en un sustantivo. Un ejemplo del verbo clasificar, pues formamos el sustantivo clasificación. Adición, ¿no? Viene de sumar, ¿no? Es decir, adicionar, tenemos el sustantivo adición. Cada vez que se nominaliza una frase, se trata de buscar la objetividad. Más rasgos, el uso de tiempos y modos verbales. ¿Qué tiempos y modos verbales se usan para buscar la objetividad? Pues el modo verbal por excelencia de la objetividad es el indicativo, ¿vale? El modo indicativo. Y sobre todo también utilizando el presente atemporal, o sea, un presente que valga no solamente para la actualidad, sino también para un pasado e incluso para un futuro. Ejemplo, dice, las masas de los elementos químicos que forman un compuesto se encuentran en una proporción constante. Si os dais cuenta, el verbo de esta oración o los verbos forman, se encuentran, son verbos en presente. Pero además es un presente atemporal porque esta ley, ¿no? Aquí lo tenemos,
Es una ley de validez universal, por lo tanto, como es de validez universal, es algo objetivo, ¿vale? Ese sería otro rasgo de objetividad. Otro, el uso del condicional, pero para expresar una hipótesis. O sea, ya sabéis que una hipótesis es la formulación de una teoría que se tiene que comprobar. Esa formulación se usa con el condicional y trata también de lograr la objetividad. Ejemplo, por esto cabría argumentar, ¿no? Aquí tenemos el condicional. Y finalmente, dentro de los tiempos y modos verbales, también usar verbos que indiquen obligación, ¿vale? Ejemplo, aquí lo tenéis. La probeta debe ser cuadrada. Es decir, ese debe ser, de hecho ya sabéis que es una perífrasis verbal modal, ahí lo tenéis, de obligación, ¿no? Debe ser. O también las llamadas expresiones atenuadas. ¿Qué significa eso? Es lo mismo, verbos en forma impersonal, ¿vale? Se aconseja, se recomienda, se necesita, cada vez que veis eso, esos son expresiones verbales de manera atenuada e indican también objetividad. En siguiente lugar tenemos el empleo de las personas verbales. Claro está que es la tercera persona la que sobre todo indica mayor impersonalidad. Lo impersonal es lo que más se acerca a lo objetivo. Pero también se puede usar esa primera persona del plural, ese nosotros, pero con una finalidad didáctica, ¿vale? Se le llama el plural de modestia, que también se puede usar para una generalización. Por lo tanto, si algo es general, sucede generalmente, puede ser también lo más objetivo posible. Ejemplo, aquí lo tenéis. Comencemos por ver cómo se construyen nuevas moléculas en el laboratorio. Aquí tenemos un plural, primera persona del plural de modestia, ¿vale? Y finalmente, uno de los últimos rasgos para tratar de lograr la objetividad es el empleo de la adjetivación y recursos de modificación. Bien, ¿qué podemos usar? Pues adjetivos especificativos, descriptivos, ¿vale? Y que tengan una relación de pertenencia. Aquí tenéis bidimensional, nucleico, fijaos porque estos adjetivos no son subjetivos. Ya sabéis que los adjetivos se utilizan para describir sobre todo asuntos y sobre todo expresan cierto valor, cierta subjetividad. Entonces, los adjetivos en su mayor parte se van a usar para lo subjetivo. Sin embargo, hay ciertos adjetivos, lo tenéis aquí, los especificativos, que son los que menos cargas de subjetividad tienen, ¿no? En el ejemplo que hemos visto, bidimensional, no hay nada subjetivo, porque si algo tiene dos dimensiones, bidimensional, eso no es subjetivo, es una realidad que se puede comprobar a través de los sentidos, ¿no? Nucleico, es decir, cuando un ácido tiene un núcleo, lo tiene, por lo tanto, que sea nucleico es algo descriptivo, no es subjetivo. Y por último, la acumulación de modificadores, palabras que se usan para modificar otras. Ejemplo, el método de determinación colorimétrica de la impureza del hierro de Smith-Jones, ¿no? ¿Cuáles son los modificadores aquí? Pues fijaos, aquí tenemos por un lado colorimétrica, y bueno, esa es. Es decir, colorimétrica está modificando al sustantivo determinación. Quizás este rasgo sea uno de los menos claros que se puedan usar, pero veis claro la cantidad de rasgos que podéis encontrar en un texto para indicar objetividad. Tenéis aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, tenéis 12 posibilidades de las cuales solamente se piden 2. Por lo tanto, creo que hay un amplio abanico sobre el que mirar para después solamente seleccionar dos rasgos de objetividad. Lo siguiente sería lo contrario,
expresar la subjetividad. Aquí tenéis otra tabla, ¿vale? Tenéis otra tabla en la que se describen diversos rasgos, pero que ahora se usan no para la objetividad, sino para la subjetividad. Por un lado, personalizar el discurso. ¿Cómo se personaliza el discurso? Aquí lo tenéis, usando determinantes posesivos y también formas pronominales y verbales de primera persona. O sea, cada vez que veáis un determinante posesivo o una forma o un pronombre de primera persona o un verbo en primera persona, es un rasgo de subjetividad, porque si bien para la objetividad se usa la tercera persona, para la subjetividad se usa la primera. La persona, el yo, es lo más subjetivo que hay. Por otro lado, la modalidad oracional, es decir, diversos modos de oraciones. ¿Cuáles son las oraciones que más apuntan a lo subjetivo? Claramente las exclamativas. ¿Por qué? Porque ahí se expresa un punto de vista, un sentimiento del autor. Eso es muy subjetivo. Exhortativas. Exhortativa es lo mismo que imperativa, o sea, dar una orden. Cuando se da una orden, creo que la orden parte de, pues, muchas veces del estado de ánimo del autor, por lo tanto eso es subjetivo. Dubitativas, expresan dudas. ¿Habrá algo más subjetivo que tener dudas? Y por último, desiderativas, un deseo. El deseo es también muy subjetivo, ¿vale? Afirmaciones y negaciones categóricas. ¿Qué son afirmaciones y negaciones categóricas? Pues decir, por ejemplo, sin lugar a dudas, totalmente, no hay duda de esto, es decir, cuando se niega rotundamente o se afirma rotundamente algo, también hay un componente subjetivo. Siguiente rasgo, usar el léxico valorativo, ya lo dice la propia palabra, valorativo, valorar. ¿Qué léxico puede ser valorativo? Pues palabras de carácter afectivo, afecto, chiquito, cariño, ahí hay mucha subjetividad. Utilizar verbos o perífrasis modales de obligación y posibilidad. Cada vez que veáis un verbo que indique obligación o posibilidad, ahí hay otro rasgo de subjetividad. Ejemplo, hay que revisar, no debe olvidarse, me alegro de que, conviene que, todo eso indica subjetividad. Empleo de adjetivos atributivos, o sea, atribuir estructuras copulativas. Es necesario, es evidente, por lo tanto, es necesario y es evidente para el autor, no para todo el mundo, es algo subjetivo. Adverbios valorativos, es decir, cuando yo uso un adverbio e indico una valoración, indudablemente, es decir, yo estoy valorando al decir indudablemente, evidentemente sería otro ejemplo. Expresiones de sugerencia. Una sugerencia es algo muy personal, muy subjetivo. Bueno, sugerencia o duda, por supuesto, ¿no? Aquí tenéis por supuesto, sin duda. Este rasgo incluso tiene que ver mucho con este anterior, el de las afirmaciones y negaciones categóricas, porque decir por supuesto o sin duda también es afirmar algo de manera categórica, rotunda. Por último, dentro del léxico valorativo tenemos los llamados complementos oracionales. Que ahí lo tenéis, se trata de que el emisor, el hablante, pues realiza un comentario subjetivo. Ejemplo, en mi opinión, a mi modo de ver, son expresiones muy subjetivas. Después pasamos a los llamados recursos expresivos, también se puede llamar recursos literarios, es decir, cuando yo utilizo un recurso retórico o literario estoy siendo muy subjetivo. ¿Por qué? Pues porque estoy manipulando el lenguaje a mi antojo, a mi gusto, eso es muy subjetivo. Ejemplos de recursos expresivos, ahí tenéis unos cuantos. Redundancias, pleonasmos, es decir, una redundancia es repetir algo muchas veces y un pleonasmo, aquí tenéis un ejemplo, es decir, un pleonasmo es indicar una cosa que ya se sobreentiende. Por eso decir, lo vi con mis propios ojos, es un pleonasmo, porque ¿con qué se ven las cosas si no es con los ojos? Una interrogación retórica también sería un rasgo de subjetividad, es un recurso expresivo. Usar ironías, insultos, interjecciones, tacos, palabras malsonantes, eso se ve bastante claro.
Utilizar también metáforas, símiles, personificaciones, hipérboles. Aquí tenéis algunos ejemplos de esos recursos, ¿vale? O usar eufemismos. ¿Qué son eufemismos? Es decir, palabras que se usan al contrario que las malsonantes. Es decir, en vez de decir que voy a echar a un trabajador, se dice que voy a hacer un expediente de regulación de empleo. Esas palabras son muy cultas, muy técnicas, pero en realidad lo que está queriendo decir es que quiere echar a un trabajador. Por lo tanto, a la hora de modificar el lenguaje con ese eufemismo, también hay un rasgo de subjetividad. Y por último, se pueden también ver claros rasgos de subjetividad a través de los llamados signos de puntuación. El punto, la coma, los puntos suspensivos, las comillas, los paréntesis. Aquí tenéis algunos ejemplos. Usar los puntos suspensivos se pueden también hacer para expresar duda, ¿no? Temor o continuar palabras malsonantes. Un ejemplo, ¿no? de uso subjetivo de puntos suspensivos. Aquí está. Ya se sabe el que con niños se acuesta y esos puntos suspensivos indican que ahí viene algo, por lo tanto, que el autor use esos puntos suspensivos para omitir una parte de la oración es muy subjetivo. Hijo de... ahí falta algo, por lo tanto también hay mucha subjetividad. Otro ejemplo de signos de puntuación para indicar subjetividad en los paréntesis, donde se nota, donde se inserta, donde se incluye, se introduce una afirmación subjetiva del escritor. Y por último, las comillas. Muchas veces para destacar algo decimos, esto lo digo entre comillas. Por lo tanto, ahí se usa también mucha subjetividad, porque muchas veces también hay una carga irónica. Bueno, yo creo que básicamente hemos ido recorriendo cada uno de los puntos, tanto en el apartado de la objetividad como en el de la subjetividad. Ahora vamos a verlo reflejado en un texto, por eso dice aquí, vamos a practicar. Bien, fijaos, aquí tenemos un texto donde ya vienen en color amarillo palabras donde se indica, en este caso, subjetividad, ¿vale? Vamos a ver ahora cuáles son esos rasgos que indican subjetividad. Fijaos, dice, las mujeres y su difícil relación con los hombres. Aquí tenemos subrayada la palabra difícil. ¿Qué rasgo de subjetividad es difícil? Pues ya sabemos que difícil es un adjetivo. Nos vamos a los rasgos de subjetividad y ¿dónde tenemos los adjetivos? Pues, por ejemplo, aquí, adjetivos o ¿dónde más? ¿Dónde tenemos adjetivos? Son adjetivos valorativos, ¿vale? Porque la palabra difícil es una calificación sobre algo que dice el hablante, ¿vale? Entonces, a la hora de usar un adjetivo valorativo, ahí vemos un claro rasgo de subjetividad. Aquí tenemos otra, dificilísima, aquí incluso se intensifica más porque es un adjetivo en grado superlativo. Después, veo. ¿Por qué el verbo veo indica un claro rasgo de subjetividad? Pues porque está en primera persona. Este rasgo se corresponde con este de aquí. A ver, uso de formas verbales en primera persona. ¿Veis? Ese sería el rasgo. Seguimos. El me. El me se refiere a mí, al yo. Otro rasgo que indica primera persona. En este caso sigue siendo el mismo rasgo. Es decir, personalización del discurso. Es un pronombre, una forma pronominal de primera persona. Seguimos. Aquí tenemos, es una pregunta. ¿Saben que el principal medio de transporte de mercancías en el interior de África son las mujeres? ¿Qué tipo de rasgo es ese? Vamos a ver, es una pregunta, es una modalidad oracional interrogativa. Modalidad oracional interrogativa. Bueno, en este caso, fijaos, aquí no tenemos ninguna. La interrogativa nos había aparecido, ¿dónde? Aquí, en la objetividad. Por lo tanto, entonces, empleo de oraciones interrogativas con una finalidad didáctica. ¿De dónde proviene el ATP? Como veremos, probablemente ese sea un rasgo que indique más objetividad. ¿Cuál?
Utilización de oraciones o clases de oraciones interrogativas con una finalidad didáctica. Lo volvemos a ver en el ejemplo del texto. ¿Saben que el principal medio de transporte de mercancías en el interior de África son las mujeres? Es decir, es una pregunta didáctica, por lo tanto, este rasgo, sin embargo, sería un rasgo que indica más objetividad. Todas esas hembras acarreando monumentales pesos, es un adjetivo valorativo, por lo tanto, este ya lo hemos visto antes en difícil o en dificilísima. Monumentales pesos en la cabeza como bestias de carga. O sea, esto es un símil, una comparación, un recurso expresivo. Esto es un rasgo de subjetividad. Lo tenemos aquí, recursos expresivos. Utilización de, ahí lo tenéis, símil. La palabra como es un símil, es decir, no la palabra como, sino que el como se usa para usar un símil. Símil y comparación es lo mismo. Seguimos. Y al mismo tiempo, qué tenacidad y qué potencia tienen esas mujeres cimbreantes. Esto es una modalidad oracional. Tenemos ahí los signos de exclamación exclamativa. ¿Dónde está ese rasgo? Lo tenemos claramente aquí. Modalidad oracional y ahora sí, oraciones exclamativas. Por lo tanto, es un rasgo que expresa subjetividad. Seguimos. Vamos a ver este texto entero. Dice, si en el mundo ha mejorado la situación femenina es porque los hombres también han cambiado, como es obvio. Es decir, como es obvio, como es, eso es así. Esto es sin duda una llamada, vamos a verlo aquí lo tenemos, afirmación o negación categórica. Este sería el rasgo, como es obvio, ¿vale? Vamos a ver, siguiente rasgo. Aquí lo tenemos. A mi mesa, el mi es un determinante posesivo de primera persona. Por lo tanto, ¿a qué rasgo correspondería? Si es primera persona, es rasgo de subjetividad. Aquí tenemos determinantes posesivos de primera persona. Personalización del discurso. Ese es el rasgo concreto de este ejemplo que vemos aquí. Perdón. Seguimos. A mi mesa llega una marea constante de cartas airadas. O sea, un adjetivo que está calificando a cartas. Otro ejemplo, igual que hemos visto en difícil, en dificilísima, o donde estaba, en monumentales. Uso de adjetivos valorativos o calificativos. Bien, aquí estaba. Campañas machistas. Otro adjetivo valorativo, es igual que el anterior. Y aquí seguimos, que dicen haber sido denunciados falsamente. Bueno, esto no es un adjetivo, sino que es un adverbio, pero un adverbio también valorativo. Por lo tanto, lo tenemos aquí en el... Aquí lo tenemos, aquí, adverbios valorativos. La verdad es que en este cuadro también debería haber la palabra adjetivos, no solamente atributivos, sino también adjetivos valorativos, calificativos, ¿vale? Lo podéis poner junto a este rasgo. En el ejemplo que vemos recientemente se trata de un adverbio valorativo. ¿Por qué? Porque termina en mente. Indudablemente, evidentemente, el ejemplo del texto dice falsamente. Siguiente rasgo, creo. Bueno, este creo es igual que donde lo tenemos, que aquí, que el veo. Utilización de verbas, o sea, perdón, de verbos o formas verbales en primera persona. Este rasgo lo recordamos, se refiere a personalización del discurso, concretamente formas verbales en primera persona. Bien. Seguimos. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué sobre los restos de un machismo milenario se está construyendo una rabia nueva? Ahí tenemos dos preguntas. En este caso, ¿qué pensáis? ¿Que se trata de una pregunta con intención didáctica o igual es otro tipo de pregunta? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué sobre los restos de un machismo milenario se está construyendo una rabia nueva? En este caso se ve claramente que aquí se trata de una pregunta retórica. ¿Dónde tenemos ese
ese ejemplo, aquí recursos expresivos, interrogaciones retóricas, ¿vale? Ese sería el rasgo. Y bueno, aquí están todas las preguntas, nos queda, creo que ahí termina. Otro verbo en primera persona, no sé, ya lo hemos visto, y regalas libros, es decir, otra exclamación, modalidad oracional exclamativa que indica subjetividad. Bueno, creo que hemos visto tanto la teoría como la teoría aplicada a la práctica en este texto. Yo os voy a subir este documento al Google Classroom, ahí lo tenéis también resuelto, ¿vale? Y después, fijaos, aquí tenéis un texto, está en la última página de este documento, pero que ya viene sin realizar. Es un fragmento de una obra de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. Os voy a subir este documento y la actividad de esta práctica consiste en que hagáis lo mismo que yo he hecho con el texto que ya venía en color amarillo, ¿vale? Se me ha ido, aquí está este texto que viene resuelto aquí a continuación, ahí lo tenéis, ¿vale? Esto está resuelto ahí, todo lo que hemos ido viendo anteriormente, pero ahora con este texto, el de Juan Ramón Jiménez y su libro Platero y yo. Nada más, este es el documento entero con el que saldamos la última cuestión gramatical de la pregunta 4E. Espero que lo hayáis entendido perfectamente. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis enviarme algún mensaje a través de Google Classroom y nada más. Muchas gracias por la atención y mucho ánimo. Venga, hasta la próxima.